Buenas tardes, mi nombre es Hans Axel García Valenzuela. Estudio la carrera de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video está dirigido al maestro Juan José Rosario Morales Ibarra, que imparte la materia de Estadística Inferencial 2 en el modo semipresencial. En este video abordaremos el control estadístico de proceso, tales como las gráficas de control para la variación y la media, así como las gráficas de control para atributos. Como concepto, los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, en general, lo que es el horizontal, se emplea para medir la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. En cambio, la variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como el límite de control inferior y el límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados. Para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, requiere de ciertos criterios, los cuales son: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior, los cuales en las gráficas suelen notarse como puntos rojos, tanto arriba como abajo de los límites. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Asimismo, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento, así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. De esta forma, resolveremos nuestro ejemplo. Monitoreo de refrescos de 12 onzas. Digamos una Coca-Cola. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado la variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 5 días. Esto quiere decir 150 muestras al mes.
elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Para ello, aquí tenemos nuestro archivo de Minitab, pero para evitar contratiempos, ya lo tenemos previamente cargado. Y lo tenemos el día, 5 muestras por día durante 30 días. Le pusimos este 530, este 530, este 530, debido a que es la primera parte del problema. Y aquí le puse 1030, 1030, 1030, porque es el mismo tipo de problema, pero en uno es 5 muestras por día y en otro 10 muestras por día. Esto para evitar que se repitan valores en Minitab y genere una serie de errores. Para ello, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas, en la columna individual vamos a poner las onzas y el tamaño del subgrupo. Vamos a analizar cuántos subgrupos tenemos. A ver, tenemos el subgrupo del día 1, tenemos el subgrupo del día 2, tenemos el subgrupo del día 3, el del día 4, el día 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos los 3 días, tenemos los 30 días, pero como son 5 muestras por día, vamos a dividirlos en 5 subgrupos. Entonces, estadística, gráfica de control, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Vamos a insertar las onzas y en el tamaño del subgrupo le vamos a poner 5. Y aquí tenemos nuestra gráfica de corridas agrupadas en grupos de 5. Se fijan, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, son 30. Son 30 que están super agrupados. Porque son 5 muestras que tomaron por 30 días. En cambio, si lo hubiésemos hecho de manera individual, nos hubiese quedado de esta forma. En caso de que en nuestro grupo le pusiéramos nada más 1, miren, vemos la comparación. Si se fijan, esto es porque están agrupados en subgrupos de 1 y aquí porque están agrupados en subgrupos de 5. Ahora bien, lo que vamos a hacer, ¿qué nos pide el siguiente problema? Ok, nos pide al ver nuestra gráfica de rachas que tuvimos, podemos determinar que todos están dentro de está bajo el control estadístico, dado que no tenemos ningunos números ni por debajo del límite inferior ni por de arriba del límite superior. Estarían marcados de rojo. Ahora vamos a hacer el siguiente paso que nos pide Minitab. Nos dice hacer una gráfica con la media y el rango y determinar si está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos y vamos a usar una X barra R.
Esta nos sirve para monitorear la media y la variación, el rango del proceso cuando usted tiene datos contiguos en subgrupos. Es lo interesante que tiene Minitab, y lo útil es que te explica cada uno de los submenús que vas abriendo. Entonces, tiene una ventaja al cual vas aprendiendo cada vez que vas revisando. Entonces nos vamos a gráfica de R. Y allí, aquí vamos a poner las onzas. Y el tamaño de los grupos quedamos que era de 5. En opciones de X barra, nos vamos a pruebas y seleccionamos todas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pruebas. Las seleccionamos todas. Y le damos a aceptar. Si nos damos cuenta, esta es nuestra gráfica de barras con respecto a la media y al rango. Todas. Sí. Está bajo control estadístico, dado que ninguna está excedido del límite superior ni del límite inferior. Basado en la media de la muestra y basados en el rango de la muestra. También existe otra forma de hacerlo. Que es con el asistente, el famoso asistente. Gráficas de control. Nos vamos a ir a tamaño de subgrupo. Dado que nuestros subgrupos son menos de 8, son 5, entonces le vamos a dar aquí. Ahora bien, en nuestra columna vamos a poner onzas. Nuevamente el tamaño constante para los subgrupos le vamos a poner 5. Aquí lo vamos a estimar a partir de los datos. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver. El informe de resumen nos hace el comentario. La media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica de la media barra. ¿Se fijan? Son exactamente iguales las gráficas. Exactamente iguales. No hubo ningún problema. Ninguna está en un punto rojo. ¿Y qué nos dice la tarjeta de informe? Nos dice que es estable, que no hay subgrupo fuera de control, que con respecto a nuestra cantidad de datos no necesitamos preocuparnos por la predicción de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Para datos correlacionados, nos dice que los datos están correlacionados, porque usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de un 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica de media barra. La prueba de correlación no se necesita. Entonces, si notamos, pues está sencillo. Entonces continuamos revisando. Ahora bien, vamos a elaborar. Vamos a minimizar todo esto. Vamos a elaborar el tercer paso que nos pide. Entonces, nuestra gráfica anterior está bajo el control estadístico. Vamos con el punto 3.
Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, por los cuales son 300 muestras al mes. Elaborar una gráfica de media sobre desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces, usemos los mismos pasos anteriores de Minitab. Aquí tenemos los datos capturados, que son los que mencionaba anteriormente. Les puse 10 sobre 30, haciendo referencia a las 10 muestras por día durante 30 días. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Y nos vamos a lo que nos pide, que es /S. Vamos bien. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Nos sirve para monitorear la media y la variación o desviación estándar del proceso cuando usted tiene datos continuos en un subgrupo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, hay que asegurarnos que todas las observaciones para una gráfica estén en una columna. Perfecto. Nuevamente vamos a usar las onzas, pero de la muestra. Y aquí el tamaño de los grupos son 10. ¿Por qué? Porque son 10 muestras durante 10 días. Seleccionamos todas las pruebas. Y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un punto por encima del límite superior de 12.2. Dice aquí, un punto fuera de más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 8. La prueba 1. A ver, vamos a ver cuál era la prueba 1. Controles, gráfica por subgrupos, XR. Vamos a ver cuál era la prueba 1. La prueba 1 dice que un punto mayor que K, desviaciones estándar desde la línea central. Y K es igual a 3. Entonces, por tanto, es por eso que este número nos ha aparecido aquí. Vamos a verificar. Es en la muestra 8. Vamos a irnos aquí. Vamos a buscar la muestra 8. Y efectivamente, nuestra muestra 8 ha fallado por completo. Toda la muestra 8 está por arriba del límite de las 12 onzas. Entonces, efectivamente coincide nuestra gráfica con nuestros valores que tenemos aquí establecidos. Y le damos minimizar. Nuevamente podemos usar el asistente. Como nuestro subgrupo es mayor que 8, en este caso es 10, hacemos lo mismo. 10. 10. Y aquí ya nos está aumentando una advertencia. Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles grupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Le damos a aceptar. Y se fijan, exactamente el mismo punto que nos falló, ese que tenemos aquí. Vamos a ver el informe. La tarjeta de informe dice, nos avienta una advertencia con este triángulo amarillo sobre la estabilidad.
Dice, la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera del control de la gráfica, sin embargo, la media del proceso pudiera no ser aceptable. Un subgrupo, que es el 3.3%, está fuera del control de la gráfica, que es el punto rojo que veíamos. Debe investigar si su grupo fuera de control y si esta es una causa especial, omítalo de los cálculos. ¿Por qué es una causa especial? Porque todo el subgrupo, si nos dimos cuenta, estaba por encima de las 12 onzas que permite el llenado de la botella. Entonces, si comparamos esta gráfica con la que teníamos, es exactamente igual. Ahora vámonos sobre el ejercicio 2. Los puse en amarillo para que fuera más fácil manejarlos. Este ejercicio es muy similar al anterior, solo que en este caso es con latas de atún de 140 gramos. O sea, una latita común y corriente que todos usamos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, mientras no lo rellenen con soya, como hace poco sucedió. Por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Esto quiere decir que van a ser 240 muestras en total. Número 1. Hay que elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a usar Minitab. Y aquí tenemos nuestros valores. 10 sobre 30. Perdón, un segundo. 8 sobre 30, perdón. Sí, ya estamos usando Ya estamos usando el tercer grupo de datos, que es este. Esto es el peso del atún, las muestras diarias, el día de la muestra. Le pusimos 8 sobre 30 para que los títulos encabezados no se repitieran, haciendo referencia a las 8 muestras durante 30 días. Y en el siguiente grupo le hice la referencia a las 15 muestras durante 30 días. Vuelvo a reiterar que los datos ya están precargados para evitar, digamos, que cualquier traba o algún retraso en el video. Entonces, para hacer nuestra gráfica de racha, nos vamos a estadística, nos vamos a herramientas de calidad y nos vamos a la gráfica de corridas. Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a usar las onzas, pero lo que es el peso del atún. Segundo. El peso del atún. El tamaño del subgrupo. Vamos a manejarlo como 8. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos todos nuestros 240 datos agrupados en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Nuevamente 30 por ser la cantidad de días. Ahora bien, ¿qué nos dice? El número de corridas de la mediana son 14. El número de corridas esperadas son 19.7. O sea que nuestra mediana está un poquito abajo de lo esperado. Ahora bien, ¿qué nos pide el siguiente paso? Determinar una gráfica de media contra rango y determinar si está bajo control estadístico. Recordemos, bajo control estadístico significa que está bajo el límite superior
y sobre el límite inferior. Tienes un límite, otro límite, que esté dentro de esos dos. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a gráficas de control, gráficas variables para subgrupo, y nuevamente recordemos que la gráfica de media sobre R sirve para monitorear la media y el rango. Entonces, aquí vamos a usar el peso del atún. Recordemos, subgrupos 8. Y tenemos esta gráfica que nos va a pedir. Okay. Determinamos en definitiva que está bajo proceso estadístico. No tenemos ningún número rojo por debajo del límite superior ni por encima del límite inferior. Dejamos esta gráfica por acá porque nos puede servir nos va a servir. Y nuevamente usemos nuestro asistente. Vamos a ver qué dice el asistente al respecto. Ok. Nuestro asistente es un grupo de 8. Nuestro problema es un grupo de 8. Entonces nuestro asistente nos dice que es para un subgrupo de 8 o menos. Así que vamos a usar esta gráfica. ¿Qué es lo que nos pide? Sí, exacto. Una gráfica de media contra rango. Perdón, ese decimos. Entonces vamos a hacer una gráfica de media contra desviación estándar. Aquí está, contra desviación estándar. Excelente. Aquí contra desviación estándar. Pero aquí nuestra gráfica de desviación estándar dice que son 15 unidades al día por 30 días. Entonces son 450 unidades en total. Entonces vamos a usar las onzas de atún, perdón, el peso del atún, pero el 15 sobre 30. En subgrupos, le vamos a poner 15. ¿Por qué? Porque nos dice que el muestreo de 15 unidades al día. Entonces, revisamos nuestra gráfica. Le damos a aceptar. Y efectivamente tenemos un punto tenemos por encima del límite superior. Aquí nos dice que fuera más allá de las tres desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los 8 puntos. Vamos a ver cuál es la prueba 8 que falló. Vamos a ver qué gráfica fue la que nos falló, qué punto fue el que nos falló, qué prueba. Dice que fue el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falló la última. Dice que K, puntos consecutivos mayor que 1, desviación estándar de la línea central cualquier lado. Ok, entonces está más arriba de 8. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestro muestreo de 15 unidades al día, con las características que se nos entregaron, no es
determinable como un muestreo bajo control estadístico. ¿Por qué? Nuevamente es la prueba 8. Entonces vámonos a la prueba 8. 6, 7, 8. Efectivamente, la mayoría de nuestros datos está por encima de los 140 gramos. Entonces, en efecto, no está bajo control estadístico. Ahora nos vamos al siguiente tema. ¿Qué dice nuestro siguiente tema? Nuestro siguiente tema dice, bueno, abordaremos lo que sería la siguiente fase de nuestra presentación, que es la gráfica de control para atributos. La gráfica de control para P, o gráfica P, es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. ¿Cómo determinamos que no es estadísticamente estable? Existe un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, o sea, no es al azar. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Así también la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de dicha línea. También existen 6 puntos consecutivos, todos decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento, así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Comencemos con los ejercicios. Ejemplo, desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando este aparato están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podía tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los datos sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a revisar los datos. ¿Y qué nos dicen los datos? El video que tenemos aquí, el vínculo, nos muestra cómo funcionan los desfibriladores. ¿Cómo funciona esto? Para ello,
necesitamos hacer algo llamado gráfica de atributos. Vamos a Minitab. Vamos explicando en qué consisten nuestros datos. Aquí están. El lote, el tamaño del lote y el defecto. Le puse ejemplo a cada una de las palabras para que no se repitieran con el siguiente grupo de datos. Para esto, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas P. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que hagamos una gráfica P y determinar si está bajo control estadístico. Entonces, para esto, ¿cuál sería nuestra variable? Nuestra variable serán los defectos. A ver, un segundo. Ok, excelente. 19. Ok, gráficas de control, gráfica de atributos y la P. Para ello, vamos a escoger los defectos, que es nuestra variable, y los subgrupos van a ser los subgrupos del lote. Va a ser el tamaño del lote, perdón. Ok. Opciones, pruebas, todo está en orden. Vamos a elegir todas las pruebas. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. ¿Qué nos dice? Nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en el punto 9, 18, 19 y 20. 9, 18, 19 y 20. Quiere decir que ahí falló. O sea, no es que estén fuera de los límites de control, pero tiene una tendencia no normal. Entonces, lo que podemos hacer, cancelar, minimizamos, lo que podemos hacer es un diagnóstico de una gráfica P. Y aquí vamos a entrar más a detalle. ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? Para determinar si se debe usar una gráfica P o una gráfica P de Lani. Entonces, para ello, vamos a cargar unas variables, que era defectos ejemplo, y aquí tamaño de lote ejemplo. Omitir los parámetros, vamos a aceptar. ¿Qué nos dice abajo? Nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Así que debemos considerar una gráfica P de Lani. Por tanto, vamos a hacer una gráfica P de Lani. Nuevamente, estadísticas. Atributos y nos vamos a la P de Lani. Vamos ahí. Y tamaño de lote.
Vamos bien. Revisamos nuestras pruebas, que todas estén activadas. Y vamos a ver qué nos depara. Wow. Si vemos la gráfica de la P de Lani, vamos a ver si encontramos la otra. A ver. No, esta no era. No, esta no era. Va, esta es nuestra. Si se fijan en la gráfica P de Lani, tenemos 2 puntos más arriba de los límites. ¿Se fijan? Estamos arriba de. Entonces, una gráfica P de Lani en ocasiones puede ser más específica que una gráfica P como tal. Si manejamos el asistente, vamos a gráficas de control. Hay algo llamado gráfica P. Defectosos le vamos a poner defectos ejemplo. Tamaño de sus grupos le vamos a poner defectos del subgrupo. Vamos a usar tamaño de lote. Y como determinar, vamos a usarlo a estimar a partir de los datos. Aquí ya nos aventó una advertencia. Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos. Se fijan, aquí ya nos aventó dos subgrupos, uno al 9 y otro del 10 al 20. Le damos a aceptar. ¿Qué nos dice? ¿Se fijan? Son los mismos valores. Dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, el 20%, la quinta parte están fuera de control. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver 0.07% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. ¿Qué nos dice el informe de estabilidad? Utiliza la gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje de defectos de proceso. Pero ya usamos una P en Lani. Aquí tenemos una advertencia sobre la estabilidad. Número de subgrupos, tamaño de subgrupos y variación esperada están perfectas. Vamos a poner atención en la estabilidad. La proporción de elementos defectuosos es lo mismo que acabamos de leer anteriormente. Así que nos iremos al siguiente ejercicio. Ejemplo, desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos al orden sucesivo de 10.000. Construya una gráfica de control P de desfibriladores defectuosos. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, determine por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a revisar uno por uno los pasos que pide. Primero que nada, pide que construyamos una gráfica de control para proporción P. Después, revisar los criterios para determinar por cuál no está bajo control estadístico. Vamos a hacerlo. Para ello, usamos Minitab. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfico de atributo y vamos a usar una P. Nuevamente usamos una P. Aquí vamos a usar defectos.
Y nos vamos a ir a tamaño de lote. Si revisamos, no hay ningún informe de esta gráfica que nos dé algún tipo de advertencia. Todos están muy bien distribuidos. Entonces, ¿qué nos dice? Que construyamos una gráfica de control. Ya lo hicimos. Está bajo control estadístico. Busquemos otras opciones. Vámonos a gráficas de estadísticas, gráficas de control, atributos, PDLI y nuevamente defectos. Y aquí ya escuché. Y aquí tamaño de lote. ¿Qué hacemos? Vamos a revisar. Efectivamente, están exactamente iguales las gráficas. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Ambos tienen un límite superior, un límite inferior, límite superior, límite inferior, y todos esos valores están dentro de ella. Entonces, si los comparamos, si interpretamos estas gráficas, podemos decir que si usamos estos criterios, llegamos a la conclusión de que este proceso es un control estadístico. Porque si ponemos atención, no hay una tendencia o patrón obvio que no sea aleatorio. Y no hay puntos fuera de la región entre los límites superior e inferior. Ni tampoco hay 8 puntos consecutivos arriba. Se fijan, es 1, 2, luego abajo. Todo 1, 2, abajo. 1, 2, 3, 4 y abajo. O todos por debajo de la línea central. Están repartidos. Ahora, por mi parte, eso es todo con respecto a esto, con respecto a la presentación de los ejercicios. Ahora bien, sobre mi proyecto. Mi proyecto lo estoy abordando con respecto a la calidad. Ya tengo mis datos también capturados. Mi proyecto. ¿Qué hicimos aquí? Se pidió hacer lo siguiente. Este G1 y G2 se refiere a las máquinas. G1 es Grecon 1, que se dedica a cortar. G2 es Grecon 2, que se dedica a cortar. Ambos tienen 10 muestras al día durante 15 días. ¿Por qué se realizó esta prueba? Resulta que ha habido variaciones en los cortes. Se pidió un lote de varias piezas, creo que fueron 5,000 si mal no recuerdo. Y de esos 5,000, cerca del 10%, del 15%, salieron fuera de medida, siendo que es una máquina que corta a medida. Se pidieron en pies lineales, o sea, 12 pulgadas, tabla de 12 pulgadas, pero si vemos las tablas, hubieron medidas variables. Entonces, lo que queremos saber es si pueden estar bajo control estadístico. Entonces, por tanto, vamos a irnos al asistente.
Por aquí tenemos grupos de 10. Vamos a irnos al asistente, gráfica de control. Nos vamos a ir a, como nuestros grupos son mayores de 8, vamos a ir aquí. Vamos a insertar los pies lineales. Igual nuestros grupos son de 10. Estimar datos. Voy a aceptar. La media de proceso es estable. Si nos damos cuenta, no hay ningún número. Ningún punto por debajo del límite inferior ni por encima del límite superior. También eso es lo que nos dice el asistente al respecto. En la Grecon 1 y en la Grecon 2 también son 8. Vamos a usar los valores de la Grecon 2, que es pies lineales. De igual manera son cada 10 días. Le damos a aceptar. Algunos me los marca afuera. Vamos a ver, le vamos a aceptar. Wow, aquí sí tenemos un gran problema. Si nos fijamos, tenemos muchos puntos. Por tanto, podríamos decir que no está bajo control estadístico, porque tenemos demasiados puntos rojos por encima de la media y por encima del límite superior y demasiados puntos por debajo del límite inferior. 29 subgrupos, 96.7%. Quiere decir que nuestra máquina está cortando 96.7% mal. O sea, de cada 100 piezas corta, 97 están fuera de medida. Tanto puede ser por arriba de las 12 pulgadas o por debajo de las 12 pulgadas. De todas maneras, sea arriba o sea abajo, bueno, por la parte de arriba se puede recortar, pero por la parte de abajo termina siendo scrap. Si metiéramos esas piezas que están más largas, meterlas otra vez a la máquina, tendríamos el mismo problema, dado que podría ser que no las cortara a medida o que las cortara por debajo de la medida. Aquí. Entonces vamos a revisar ahora la siguiente parte de mi proyecto. Este es sobre defectos de calidad en los muebles, que es lo que lo vuelve más complicado. Déjenme minimizar para que puedan ver los datos. Okay. Tenemos dos tipos de clientes. Modelo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20. Manejamos más modelos, pero estos son los que tuvieron más defectos. El pedido es de 1000 por mueble. Y el defecto son estos como lo pueden ver. Y este es de otro cliente, que también pidió la misma cantidad de modelos en la mitad de los lotes. Pero si nos damos cuenta son rechazos mayores, dado que es la mitad de lo que se pide. ¿Qué hacemos aquí? Necesitamos identificar si está bajo control estadístico
o no está bajo control estadístico. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro asistente. Vamos a hacer una prueba P. Nos vamos a ir a los defectos. Y nos vamos a ir al tamaño del lote. O bien llamémoslo tamaño del pedido. Vamos a determinar. ¿Qué dice? Ok, tenemos 3 puntos irregulares. Vamos a ver qué nos dice el asistente. Dice que la proporción de elementos pudiera ser no estable, 4 subgrupos, 20%, por lo cual el 20% de nuestros muebles está siendo defectuoso, lo cual es el número muy alto. 7 subgrupos están fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquí causas especiales. Obviamente no los voy a omitir, sino lo mejor es investigar el por qué están saliendo defectuosos. Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.